Hola, soy Fernando Berlín. Recuerda que este podcast existe gracias a las aportaciones de una comunidad que quiere que noticias relacionadas con los derechos humanos, con la ecología, la ciencia, las políticas públicas, tengan hueco entre los medios de comunicación. Por eso te pedimos a ti también que te hagas suscriptor y nos ayudes a sostener el proyecto. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Es una deuda pendiente que tenemos como país. Entendemos esta acción no solamente como una puesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Hoy se reunió el Congreso de España y dieron un veredicto sobre las elecciones en Venezuela. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que meterse en los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos hace 300 años, los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista. Deciros que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Por tanto, lo que sí que les puedo trasladar, que en estos momentos la embajada española está trabajando con absoluta normalidad y desde luego nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad y por tanto esta es la información que les puedo trasladar de hace unos escasos minutos que hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores. Nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducción. Más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante. Son las asociaciones de víctimas de violencia vial que, después de haber sufrido, de haber padecido ellos y saber, son las que a mí, desde luego, me generan el mayor interés, sus comentarios, sus apreciaciones a la hora de plasmar. Que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana. Hoy mismo, como decía, hemos tenido este buen dato de inflación que hace que
junto con la buena evolución del mercado de trabajo, con la recuperación de las rentas salariales, podamos estar hablando de una recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos en términos reales. Y esto yo creo que es, desde luego, uno de los elementos más importantes hacia adelante. Partiendo de lo establecido en la recomendación 12 del Pacto de Toledo del año 2020, el primero de los bloques del acuerdo establece una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión que pretende favorecer la salida gradual y flexible del mercado de trabajo. España presenta una anomalía en términos comparados en cuanto a la salida del mercado laboral porque la jubilación suele producirse de forma abrupta, sin una transición o gradualidad característica en otros países. El tránsito de la vida laboral activa a la de pensionista suele tener lugar en la mayor parte de los casos de una manera directa y total. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Hola, cafetera. Soy Loira. Hace mucho que te escucho y ahora he sentido la necesidad de hacerme mecenas de este proyecto, de este faro de esperanza tan necesario entre tanta bruma. Así que, aunque PayPal no me lo ha puesto nada fácil, pues ya soy mecenas de la cafetera. Un abrazo. My mama told me I should beware. I'll tell you a story about mean people who take use of innocent girls. Don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody. Pues ya hemos llegado al viernes, ya hemos atravesado la segunda semana después de la incorporación de las vacaciones. Muy buenos días a todos, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este lugar, a este espacio en el que cada mañana nos convocamos junto a un montón de oyentes, junto a un montón de personas repartidas por todo el mundo en esta gran comunidad de la cafetera. Vamos a repasar la actualidad, aunque los viernes ya sabéis que el programa tiene un formato especial que lo hemos ido confeccionando a lo largo de la semana en esta suerte de café de puchero que servimos los viernes y donde os ofrecemos alguna propuesta para el fin de semana, una película o un documental, un videojuego, un libro, en fin, las propuestas del fin de semana de la cafetera. Y esta mañana os vamos a proponer, fijaos, vamos a hablar de Marco, la película sobre Enric Marco, ¿os acordáis? Este representante de represaliados del nazismo cuya biografía resultó ser un completo fraude. Han hecho una película. La verdad es que la película es extraordinaria, hemos tenido la oportunidad de verla y vamos a hablar de ella, porque revela muchas cosas sobre la naturaleza humana, sobre el alma de Enric Marco, pero también de cómo se fue dejando arrastrar, o bien fue empujando, pero se fue dejando arrastrar por una gran mentira que le fue envolviendo y de la que era incapaz de salir hasta que estalló el escándalo y después de 30 años se descubrió que ni había estado en un campo de concentración ni su biografía era real. Llevada al cine, la verdad es que es una auténtica pasada. Sabéis que Javier Cercas había hecho un libro de esto y ahora lo vemos en las pantallas. Ha sido estrenada en el Festival de Venecia. Vamos a hablar de ello en Plata y Plomo. La verdad es que es una auténtica pasada, muy recomendable. Y también visita el estudio Sara Barquinero, la escritora. Ha publicado Los Escorpiones y se ha convertido en la sensación en esta temporada. Está agotado en un montón de librerías. Es una novela contundente, bastante generacional y vamos a conversar con Sara Barquinero sobre la misma. Muchos de vosotros seguramente puede que os hayáis aproximado a ella. Pepe, por ejemplo, cuando se lo he dicho, me ha dicho, anda, pues si yo la he leído. Así que después con Clara Nuño conversaremos con Sara Barquinero sobre este libro, Los Escorpiones. Y en videojuegos, con Enjoy the Silence, vamos a hablar del lanzamiento de la PS5 Pro, que nace con polémica. Muy cara, dicen, que nace no llega con los complementos adecuados, son 800 pavos y ni siquiera trae peana para sujetarla. Y entonces ha provocado bastante polémica entre los usuarios. Bueno, de eso vamos a hablar en una mañana en la que la actualidad sigue todavía enfangada a cuenta de ese reconocimiento que ha forzado la derecha en España al exiliado Edmundo González,
a quien el Congreso de los Diputados ha utilizado para la confrontación política. Básicamente es a lo que cómo se sintetiza todo esto. Sabéis que el Congreso insta al gobierno a reconocerle como presidente legítimo de Venezuela, como presidente electo de Venezuela, y esto ha provocado un enfado en Venezuela extraordinario. ¿Cómo será que el Parlamento de Venezuela también insta a romper relaciones con España? Y las últimas decisiones que hemos conocido son bastante contundentes. Resulta que en las últimas horas hemos visto cómo se ha desatado un terremoto político y supone que están rompiéndose las relaciones entre dos países a cuenta de la bromita del Partido Popular. Fijaos, Venezuela ha convocado al embajador de España en Caracas, llama a consultas a su representante en Madrid y el gobierno de Maduro, que atribuye la decisión a las declaraciones de Margarita Robles, eleva el conflicto con España. Así que todo esto va creciendo. Pero hemos oído una contundencia en las declaraciones. Bueno, de eso vamos a hablar también. Luego repasaremos con Pilar de la Peña cómo ha sido la proyección de toda esta información a lo largo de la semana en la prensa internacional. Sabéis que cada viernes hacemos aquí en la cafetera un análisis sobre la prensa internacional, cómo recoge noticias de nuestro país, noticias de España, y cómo proyecta la imagen de España en el exterior. Así que luego lo comentamos con Pilar de la Peña, porque esta ha sido la noticia protagonista precisamente en estos días. Pero mientras tanto, muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera. Allí donde estéis, en vuestro retirado y dorado exilio, como expatriados o como supervivientes del día a día en esta rutina capitalista en la que hemos caído. Buenos días, mundo. Así que sí, polémica esta mañana. No viene totalmente recogida, sí en parte, pero ha habido algunas informaciones a lo largo de la noche que han hecho cambiar el registro, pero sí en las portadas recogen algo de todo esto, porque ayer Pedro Sánchez, precisamente para intentar acallar las críticas sobre la actuación de su gobierno para con Edmundo González, le recibió en Moncloa. Y con luces y taquígrafos, con las cámaras. Sánchez, perfil bajo a su recepción a Edmundo González, dice sin embargo el periódico El País. El líder opositor venezolano agradece al Ejecutivo su interés de trabajar por la recuperación de la democracia en Venezuela, dice el periódico El País en su portada, mientras también en el ABC vemos esa misma fotografía, aunque con crítica en el titular. Paseillo sin reconocimiento. La oposición venezolana aprieta a Edmundo González para que regrese a Caracas e intente su investidura. Él dice que su compromiso es irrenunciable. Pero el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en Moncloa al opositor venezolano y a su hija Carolina. Pasearon por los jardines de Moncloa, frente a las cámaras, retratados por los fotógrafos, y hoy es la imagen de portada también en el periódico El Mundo. Recepción en Moncloa con protocolo rebajado. Hombre, no sé qué clase de protocolo es el líder de la oposición. Dice, aunque el Congreso de España haya decidido que es el nuevo presidente del gobierno de Venezuela, no es que tengamos además un expediente un poco sospechoso precisamente reconociendo presidentes sin que se hayan arrojado siquiera las pruebas de las razones por las que se argumenta esa decisión. Pero en fin, el caso es que hoy en el periódico El Mundo, esa misma portada también, igualmente en el periódico La Vanguardia, Edmundo González en la Moncloa. Sánchez recibió ayer en el Palacio de la Moncloa al líder de la oposición venezolana, Edmundo González, que ha pedido asilo político en España. La visita se produjo en plena tormenta diplomática con el régimen de Maduro y entre el PSOE y el PP, con toda la fricción que hemos conocido, y los populares exigen al gobierno que reconozca a González como presidente legítimo. Bueno, con ese pronunciamiento del Congreso de los Diputados en España ha sonado como una verdadera tormenta en Venezuela. Allí hemos escuchado desde los pronunciamientos del Parlamento venezolano. Reúnanse de inmediato, aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas,
con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Donde se inste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. No es la única respuesta que hemos escuchado. Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, también condenaba, señalando al Congreso español después de este pronunciamiento. Hoy se reunió el Congreso de España y dieron un veredicto sobre las elecciones en Venezuela. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos hace 300 años, los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista. Y esto ha desatado una verdadera tormenta, como decimos, porque incluso Margarita Robles, ministra de Defensa de España, participaba en la presentación de un libro y se expresó con palabras muy duras sobre Nicolás Maduro y sobre Venezuela. Margarita Robles calificó al gobierno de Maduro como dictadura, homenajeó a los venezolanos que han huido y esto ha provocado las consecuencias que os decíamos. El enfado monumental de Venezuela, que ha convocado al embajador de España en Caracas, llama a consultas a su representante en Madrid y mientras el Partido Popular, transparente a la polémica internacional, ha decidido también llevar esta tensión al Senado. Utilizará su mayoría en el Senado para presionar al gobierno. El PP también quiere que el Senado se pronuncie en estas presiones para que el gobierno de España reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Claro, todo esto que estamos viendo, ya estamos bastante acostumbrados a que Venezuela se convierta en el martillo con el que la derecha española instrumentaliza la política exterior y golpea al gobierno de nuestro país. Pero que tenga consecuencias para la política exterior española es nefasto. Es una estrategia de oposición absolutamente destructiva y bastante desleal. Porque el problema no lo tienes ya poniendo en marcha estrategias de este tipo, no lo tienes en la contienda interna. Es que igual al Partido Popular le toca gobernar este país y tiene enfangada la situación internacional gracias a sus exhibiciones. Oh, my pretty baby, oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Every day I look at you and I think I must have done something. Pero bueno, es el asunto que esta mañana tiene toda la atención en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, y mientras tanto también hemos visto pues al Ejecutivo pronunciándose. Pilar Alegría criticaba al Partido Popular después de esa amenaza de Venezuela de romper vínculos. Deciros que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Por tanto, lo que sí que les puedo trasladar, que en estos momentos la embajada española está trabajando con absoluta normalidad. Desde luego nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad y por tanto esta es la información que les puedo trasladar de hace unos escasos minutos que hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores. No sé si trabaja con absoluta normalidad, porque a continuación el embajador de España en Caracas fue convocado por el gobierno y además el gobierno venezolano llamó a consultas a su representante en Madrid. Bueno, en este pulso que nos ocupa a lo largo de los últimos días y que ha irrumpido en la actualidad española también, cada vez que hay un tema de Venezuela tiene una extraordinaria repercusión aquí en España, se convierte en la hipérbole de la oposición, pero
claro, se va convirtiendo en una cosa bastante recurrente. Cada vez que hay un proceso electoral en España, hay interferencias para tratar de que el resultado responda a los intereses de nuestro país. Porque más allá de las sospechas que pueda suscitar la victoria o no de Maduro o de Edmundo González, lo cierto es que es un problema interno de un tercer país. Anda que no tenemos relación con países, 1, que no celebran elecciones, 2, que celebran elecciones tramposas, 3, que falsean los resultados después, que cambian o que tienen golpes de Estado. Jamás ocupan el espacio que ocupa la polémica aquí, que decíamos a lo largo de esta semana, tiene mucho que ver también con la presencia de una colonia muy importante de gente que ha venido buscando asilo a nuestro país, que además son fortunas importantes, que se relacionan con las élites madrileñas, que tienen mucha relación con el Partido Popular, también con las élites de los medios de comunicación, con las élites informativas, y eso hace que todo eso goce de una repercusión extraordinaria. Si le sumas que los intereses relacionados con el petróleo hacen que esté en el foco, en el objetivo, este país, Venezuela, en el objetivo de Estados Unidos, pues la conversación es permanente y es de una intensidad que no se puede soportar. Pero mientras tanto, pues hay quien está trabajando para intentar que la situación de Venezuela no acabe derivando en una confrontación civil, en una guerra civil, porque es un país dividido, porque es verdad que está roto en dos y parte de la población no quiere ver a Maduro ni en pintura y la otra parte de la población no quiere ver a la oposición ultraderechista en ningún puesto de poder. Pero en fin, el caso es que esto acompaña un montón. Pero hay otras cuestiones en América Latina que nos llaman la atención y que han pasado más inadvertidas en la prensa española. Por ejemplo, Gabriel Boric ha anunciado que van a impulsar la derogación de la ley de amnistía allí a los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura de Pinochet. Algunos en España veían esto, sí, con envidia, y Gabriel Boric lo anunciaba con estas palabras. Terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país. Entendemos esta acción no solamente como una puesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar. Así que Boric señalaba esta medida y también la tipificación del delito de las desapariciones forzadas en los actos oficiales del 51 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en el año 1973. Gabriel Boric anuncia la futura derogación de esta ley de amnistía para las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, lo cual nos revela que pese al discurso que aquí escuchamos tantas y tantas veces, las leyes de amnistía no son una suerte de tablas de la Biblia irrompibles que no se puedan poner en cuestión. Las leyes de amnistía muchas veces son la única garantía de impunidad. En ocasiones es verdad que facilitan una cierta convivencia, como ocurrió aquí en la transición, por lo menos durante unos años, pero pasados los años, cuando la sociedad ha hecho ya el camino, ha hecho el viaje de la democracia, las leyes de amnistía no se convierten más que en un parapeto, en un refugio para quienes participaron de crímenes gravísimos y además en una excusa para no hablar de asuntos como estos que nos competen, ¿no? Bueno, ayer os recomiendo que escuchéis la sección con Emilio Silva, ayer la sección de Memoria Histórica en La Cafetera, porque estuvimos precisamente abordando qué es lo que ocurre en una sociedad cuando no se cierran las páginas correctamente, ¿no? Los vestigios que quedan y los hilos que quedan colgando y que hacen que los pasos incluso en las instituciones no se hayan dado correctamente. Pero bueno, vamos a hablar con Ana Pastor, sí, aquí en La Cafetera, de Marco, esta película. El estreno en el Festival de Venecia es extraordinario, sabéis que está como preseleccionada para acudir a los premios Oscar en Estados Unidos. Es una producción española que bastante interesante. Ayer le preguntábamos precisamente a Emilio Silva sobre la memoria histórica y hacía una referencia a esta película sobre Marco.
recordáis, el representante de esa asociación de represaliados que estuvieron en campos de concentración nazi, de republicanos que estuvieron en el campo de concentración nazi. Él se hizo pasar por uno de ellos durante 30 años hasta que fue destapada toda la historia. Bueno, ayer Emilio Silva nos hablaba precisamente sobre esta figura y sobre el papel de nuestro país asumiendo la asignatura pendiente de la memoria histórica. Bueno, ahora hemos visto, se acaba de presentar en el Festival de Cine de Venecia la película Marco, de Enric Marco, un hombre que mintió diciendo que había estado en un campo de concentración nazi, fue presidente de una asociación de la Amical de Mauthausen durante años y luego se descubrió que era mentira, que había estado allí. Y entonces yo, leyendo algunas crónicas periodísticas sobre la presentación de la película, ¿no?, que hablaban de él como el gran impostor de la historia reciente de España, yo decía, hombre, en este país, impostores que eran grandes franquistas y luego en 24 horas se convirtieron en grandes demócratas, hay patadas de ellos, ¿no? Y de hecho cogí una frase que decía eso de uno de los artículos del diario El País y se la pegué a alguna gente en WhatsApp y en un par de grupos y todo el mundo me decía que era Juan Carlos de Borbón a lo que se refería, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una gran impostura, ¿no? Y lo que hay que hacer es desmontarla, porque sería mucho mejor para todos. Pues ahora se estrena esta película Marco. En él viajaban 650 trabajadores españoles que se incorporarían como mano de obra en empresas alemanas en plena Segunda Guerra Mundial. Estos empleados trabajarían fabricando arsenal para el ejército nazi. ¿Fabricando armas? Joder. ¿Puedo hablar? Es verdad. Fui en ese tren, pero ¿qué podía hacer? Tenía que salir del país, la policía me estaba persiguiendo, fue la mejor manera que encontré de salir del país, pero después, ¿por qué terminé en Flossenburg? Porque me rebelé. Rick, ¿seguro que estuviste en Flossenburg? No, eso no te lo permito, ¿eh? No sé, al final resulta que tampoco estoy en Flossenburg. Hombre, claro que estoy en Flossenburg, ahí lo tenéis. Deportado 6.448, ya está. Del informe de Bermejo no se deduce que Enric no estuviera en Flossenburg. Simplemente que no fue a Alemania como deportado. Luego se descubrió que tampoco había estado en ese campo de concentración. Bueno, el caso es que la película es muy, muy, muy recomendable, ¿eh? Absolutamente recomendable. Sabéis que Javier Cercas hizo un libro de esto y revela algo, no solamente es la mentira de una persona que quería asegurarse notoriedad y que se fue refugiando y que fue utilizando, instrumentalizando la batalla de los represaliados, la batalla de aquellas personas que estuvieron en campos de concentración para su propio interés. No solamente es la historia de eso, también es la historia, decía Javier Cercas, de un embaucador, del pequeño embaucador que todos llevamos dentro, pero en una mentira que fue creciendo y que fue dejando pocas puertas de salida a Enric Marco. En la película, por cierto, que está salpicada con imágenes reales de informativos de televisión, se ve una presentación de Javier Cercas en la que irrumpió Enric Marco a gritos. Bueno, la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Luego hablamos de ella, que os va a gustar mucho. Y mientras tanto en España están ocurriendo otras muchas cuestiones, otras muchas cosas, porque ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan de 40 millones para impulsar la utilización de la bicicleta. Decía, no es un símbolo progre, es una alternativa fabulosa de movilidad. No le falta razón al presidente del gobierno. En un mundo en el que el cambio climático está haciendo estragos, en el que no conocemos fórmulas reales para combatirlo, donde el automóvil está poniendo al límite la capacidad de nuestro planeta, donde el consumo de los combustibles fósiles está teniendo unas consecuencias nefastas. Que haya alternativas de movilidad y que las estemos viendo en un montón de ciudades europeas perfectamente implantadas y que en España vayamos siempre por detrás, siempre 2 capítulos por detrás, bueno, sabemos que es una asignatura pendiente. Los intentos que se han hecho en nuestro país han tenido todos algunas consecuencias. Primero, porque no terminan de creerse que pueda ser de interés para la mayor parte de la gente. Hay quien cree que esto es un asunto solo para las grandes ciudades, solo de preocupación de las grandes ciudades. No es cierto tampoco, porque precisamente las ciudades medianas y pequeñas son las más beneficiadas por un tipo de movilidad de esta naturaleza. Pero es que además
la bicicleta se convierte en un elemento de transporte que si no estimulas, si no fomentas, muy difícilmente va a conseguir imponerse. Necesitas buenos carriles bicis, necesitas buenas instalaciones y unas bicicletas que cada vez son más eficaces en todos los terrenos, porque Madrid, por ejemplo, que es una ciudad con muchísimas cuestas, gracias a las bicicletas eléctricas que te ayudan a caminar, puedes sortear un montón de cosas sin necesidad de tener que ser un deportista. Bueno, ayer hacía referencia a esto precisamente Pedro Sánchez, que decía, no es un símbolo progre, y también le pegaba un guiño, decía, más transporte público y menos Lamborghinis, decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana, en un programa del que podrán beneficiarse tanto los particulares como también las empresas ciclologísticas de reparto de mercancías en el ambiente urbano. Se trata, en definitiva, de aumentar la cuota mensual o modal de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos. Se trata de que haya más bicicletas en más ciudades y que sean más gentes las que utilicen este fantástico medio de transporte. Cuando además estamos viendo, independientemente de lo que nos pueda gustar o no, independientemente de lo que podamos revertirlo o no, pero estamos viendo cómo el comercio a través de Internet, el reparto a través de Internet está provocando numerosos problemas en las ciudades. Mucho comprar en Amazon, que lo único que provoca es que haya que meter un montón de furgonetas en el centro de la ciudad para ese reparto, con todas las consecuencias que eso tiene, en lugar de que la gente se desplace hacia un comercio donde pueda hacer la compra, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues el reparto gracias a las bicicletas, esto es lo que señalaba el presidente del gobierno, bicicletas que son eléctricas, que suponen, digamos, un esfuerzo limitado, también puede tener consecuencias muy positivas para la movilidad en el centro de las grandes ciudades. Bueno, es una de las cosas que se anunciaron ayer, pero ayer escuchábamos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la intención del gobierno de rebajar nuevamente las tasas de alcohol al volante. Marlaska anunció ayer con estas palabras esa iniciativa. Nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducción. Más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante. Son las asociaciones de víctimas de violencia vial que, después de haber sufrido, de haber padecido ellos y saber, son las que a mí, desde luego, me generan el mayor interés, sus comentarios, sus apreciaciones a la hora de plasmarlo. De momento se está trabajando en ello, no se ha dado más detalles, pero en su departamento decían al periódico El Mundo que estaríamos hablando de pasar de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre a 0,20 y de 0,25 por litro aspirado a 0,1. Así que para dar positivo apenas bastaría con tomarse un tercio de cerveza. Bueno, la batalla contra los accidentes de tráfico. Mientras tanto, también veíamos a la ministra de Inclusión defendiendo compatibilizar el trabajo y la pensión. Partiendo de lo establecido en la recomendación 12 del Pacto de Toledo del año 2020, el primero de los bloques del acuerdo establece una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión que pretende favorecer la salida gradual y flexible del mercado de trabajo.
España presenta una anomalía en términos comparados en cuanto a la salida del mercado laboral, porque la jubilación suele producirse de forma abrupta, sin una transición o gradualidad característica en otros países. El tránsito de la vida laboral activa a la de pensionista suele tener lugar, en la mayor parte de los casos, de una manera directa y total, existiendo escasas fórmulas de transición gradual y pocas posibilidades de compaginar el trabajo con la pensión de jubilación. Lo cierto es que esta concepción ya no tiene cabida en el siglo XXI, dado el continuo crecimiento de la esperanza de vida y la constante mejora de la calidad de nuestra vida, sin olvidar los retos que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están suponiendo a la hora de enfocar los nuevos entornos profesionales. Además, hemos podido constatar a través de encuestas que hay trabajadores o trabajadoras que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero eso sí, quieren seguir haciéndolo con unas condiciones que favorezcan su actividad, y este ha sido uno de los asuntos abordados con absoluta prioridad con los interlocutores sociales. Pues resulta difícil de acomodar esta declaración de la ministra. El Gobierno quiere revisar la jubilación flexible. Defiende reformas para compaginar trabajo y pensión. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, señalaba que el Gobierno va a revisar la regulación de la jubilación, mejorando el porcentaje de pensión que podrán mantener los trabajadores. Hablaba de que la gente demográficamente ya llega a la jubilación con otra edad y con otra cualificación. Bueno, pues el lunes vamos a hablar aquí en La Cafetera con FEDEA, porque acaban de publicar un estudio que concluye que retrasar la edad de jubilación eleva la mortalidad en los trabajadores de entre 60 y 69 años. Pese a la propaganda, retrasar la edad de jubilación podrá favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero posponer el retiro tiene efectos negativos sobre la salud y la esperanza de vida de quienes deciden hacerlo. Y es un estudio que ha publicado FEDEA. El trabajo ha sido realizado por unos investigadores y han llegado a las conclusiones a partir del cruce de datos de perfiles obtenidos con el Ministerio de Seguridad Social. El riesgo de morir aumenta entre los 60 y los 69 años en 4,4 puntos porcentuales. Así que vamos a tener la oportunidad el lunes de conversar con los autores de este estudio para FEDEA, que pone en cuestión estas medidas que se toman, que lo único que hacen es estimular que sigamos un día tras otro reenganchándonos al trabajo sin poder disfrutar de la vida. Esto que lo decía muy bien Lourdes, la enfermera a la que me encontré esta semana, que además era oyente de La Cafetera, me dijo: Lourdes, estoy a punto de jubilarme. Digo, pues debes estar deseando. Dice, no te lo puedes ni imaginar. Dice, ni imaginar, porque me siento bien, me siento joven, quiero hacer cosas, quiero viajar. Así que frente a esa propaganda que constantemente nos invade, de mantente conectado con la productividad, con el mercado laboral, mantente ahí atado, hay un montón de opciones maravillosas que hacer si uno se jubila. Bueno, es una decisión en todo caso que corresponde a cada uno, pero Carlos Cuerpo también ayer celebraba el Gobierno la moderación de la inflación. Ha habido buenos datos de inflación que se conocían ayer. Hoy mismo, como decía, hemos tenido este buen dato de inflación que hace que, junto con la buena evolución del mercado de trabajo, con la recuperación de las rentas salariales, podamos estar hablando de una recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos en términos reales. Y esto yo creo que es, desde luego, uno de los elementos más importantes hacia adelante. Por supuesto que yo creo que somos conscientes, creo que hay que constatarlo, que en términos acumulados los precios han crecido en los últimos años. Por supuesto, la cesta de la compra está más cara, pese a que cada vez la inflación se va moderando más. Miramos cómo se han comportado los precios en España con respecto al resto de la zona euro. Pues bien, en acumulado hemos crecido menos en términos de evolución de los precios del conjunto de la cesta de la compra que nuestros principales socios. De hecho, en torno a casi un 10% menos ha crecido el coste de la vida en España frente a nuestros principales socios. Así que celebran en el Gobierno estos datos de la economía, son buenas noticias. La inflación bajó hasta el 2,3% en agosto, la de los alimentos se reduce hasta el 2,5%, la mejor en casi 3 años, se celebraba este dato económico. Pero bueno, esto es el retrato informativo. De todas maneras,
esta semana, ya sabéis, ha habido protagonismo en la prensa internacional por algunas de las noticias, algunas de las cosas que han ocurrido en nuestro país. Vamos a hacer el repaso con Pilar de la Peña. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Gracias de corazón a todos los que hacéis posible este proyecto, hacéis posible este programa con vuestra suscripción. Y recordad que La Cafetera existe porque cuenta con vuestro apoyo. Así que si estás dudando y has pensado en alguna ocasión que querías hacerte mecenas, este es el momento. Vamos a la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues en uno de los capítulos de este programa también tiene que ver con explicar la actualidad a través de la mirada de la prensa internacional. Eso nos ayuda a comprender qué imagen proyectamos en el exterior y también a observar las noticias de nuestro país de forma un poquito más alejada, un poquito más distante y sin tanta pasión como se vive en la prensa nacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, ha habido algunas noticias que han tenido un gran protagonismo, como la acogida de Edmundo González, toda la crisis posterior con la moción del Congreso instando al gobierno a que reconociese su presidencia. También hemos visto cómo desde Venezuela se amenaza con romper relaciones. Esto, la prensa internacional, ¿qué tal lo ha acogido? Pues de forma masiva, sobre todo la primera noticia, la llegada, la acogida, el exilio, el asilo, como lo quieras llamar, de Edmundo González en España. La verdad es que eso lo destacaron todos los grandes medios internacionales. Señalaban que había sido un poco por sorpresa, ¿no? Que era algo que decía, por ejemplo, el New York Times o que hablaban de cómo, a pesar de que Edmundo González había asegurado que iba a seguir en Venezuela, pues se conocía esta decisión de salir del país y pedir asilo en España. Era algo que llamaba la atención, y luego lo que buena parte de los medios, sobre todo los anglosajones, el Washington Post o The Economist, por ejemplo, se señalaban específicamente o especialmente que era el probable ganador o el verdadero presidente de Venezuela, y que había optado por salir del país y refugiarse en España. Refugiarse era la palabra que usaba el titular de Le Monde, por ejemplo, para que te hagas un poco una idea de cómo han recogido este hecho. Pero la verdad es que tanto por el hecho de que la actualidad en Venezuela y la crisis política en Venezuela es un asunto que preocupa y que está también en el foco de los medios de todo el planeta, el hecho de esta salida sí que ha tenido mucho eco y que haya recalado en España es una de las cosas que más se han destacado, aunque en general las interpretaciones indican que es un pequeño triunfo para Maduro, y que algunos medios dicen que parece que dificultaría en principio la posibilidad de que hubiera una transición de poder en Venezuela negociada y pactada, que era un poco la esperanza que surgía en Occidente, al menos desde luego en los medios estadounidenses y anglosajones era lo que ponían de relieve, que sus gobiernos tenían cierta esperanza, y que esta decisión de salir de Venezuela, de Edmundo González, y recalar en España, digamos que dificultaba, alejaba esa posibilidad. Pero después todo lo que ha sucedido en España también ha tenido bastante eco, es decir, todo este protagonismo que ha tenido la situación de Venezuela en la política española, que prácticamente no se ha hablado de otra cosa, incluso en el Congreso. Esto también ha llamado la atención de varios medios internacionales, ¿no? Que primero se hacían eco de esta aprobación en el Congreso de los Diputados de una moción presentada por el PP, a la que se oponía el gobierno de Pedro Sánchez, y que se instaba a reconocer a Edmundo
González como el vencedor de las elecciones y como el actual presidente de Venezuela. Esto ha llamado la atención. Luego Reuters, por ejemplo, resaltaba que el gobierno español le había dicho que iba a ignorar esta moción y esta petición, y bueno, también ha llamado la atención y ha sido destacado por varios medios esta amenaza o esta insinuación de que escuchábamos del presidente del Parlamento venezolano, pues instando o diciendo que estaban estudiando pues romper las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Toda esta crisis ha llamado la atención de toda la prensa internacional, y es uno de los asuntos que ha sido noticia esta semana en todos los medios del planeta. Spain's parliament is to vote on recognizing Edmundo González as the winner of the Venezuelan presidential election. He gathered outside of the parliament in Madrid to support the proposal that was put forward by Spain's The Spanish parliament is debating a proposal that would recognize the exiled opposition lead candidate, Edmundo González, as the winner of the Venezuelan presidential election. Es que han sido efectivamente numerosos medios de comunicación internacionales. También se ha puesto el foco en el papel, en la figura y las críticas a Zapatero por sus vínculos con Venezuela, ¿no? Sí, fíjate que dado toda esta... Bueno, primero el hecho de que Edmundo González hubiera elegido España para exiliarse. Ha habido 3 medios que han ido un poquito más allá de lo que es simplemente mencionar o recoger la noticia del exilio, y que además han puesto de relieve el extraordinario protagonismo que tiene Venezuela en la actualidad española, ¿no? El primero que lo hacía era BBC Mundo, la edición en español de la televisión pública británica, que destacaba la cantidad de opositores venezolanos que estaban exiliados en España, explicaba un poquito el contexto de por qué se daba esto, pues señalaba que claro que todo esto había también provocado que la crisis o la política de Venezuela fuera casi un asunto de política interior en España más que política exterior, y que además era habitual que fuera parte de la confrontación entre gobierno y oposición. Pero luego se fijaba un poquito en el papel de Zapatero, que decía algo así, que se había convertido un poquito en el expresidente de la discordia, ¿no? Un poco por el rol que había tenido, que incluso había sido señalado por el propio ministro de Asuntos Exteriores, por José Manuel Álvarez, en facilitar o en permitir la salida de Edmundo González y su llegada a España. La BBC lo que decía es que no se habían confirmado claramente o no se había especificado cuál había sido el papel, pero que era bastante creíble que Zapatero hubiera jugado este rol de mediador, porque ya lo había hecho en ocasiones similares, y que incluso participaba habitualmente desde 2016 en los intentos de diálogo entre gobierno y oposición, ¿no? Que con el visto bueno de Washington, destacaba la BBC, pero que pese a esto, pues algunos en la oposición española pues desconfiaban de él y le reprochaban que estuviera blanqueando al régimen de Maduro, o que no se hubiera pronunciado sobre las elecciones. Y luego había otros 2 artículos llamativos también en los medios internacionales. Uno era de Le Point, el semanario francés, que lo titulaba un poco de forma así un poquito sensacionalista, decía: las amistades peligrosas de Zapatero en Venezuela, ¿no? Y ponía un poco de relieve cómo pues José Luis Rodríguez Zapatero mantenía importantes vínculos con el régimen de Venezuela, y que eso le había permitido jugar un papel de mediador que estaba siendo cuestionado por algunos en España. Y luego Bloomberg, que quizá era el que iba un poquito más en profundidad con esto, pues ponía de relieve las críticas que estaba recibiendo el expresidente, que en general señalaba es una de las figuras. Es verdad, también ponía de relieve que Venezuela es un asunto que tiene un gran protagonismo en la política española, que es un asunto en el que la derecha suele utilizar para atacar al Partido Socialista y al actual gobierno, pero que si había una figura que era como uno de los blancos predilecto de las críticas de la derecha por este tema, era precisamente Zapatero, y que en Bloomberg sí que le atribuían un papel decisivo a la hora de facilitar la salida de Edmundo González por esa buena relación que mantiene con el gobierno de Maduro. Titulaban algo así como que Zapatero era la mano simpatizante de Maduro en la diplomacia española, y pues se ponía de relieve que esto también ahora mismo estaba siendo criticado y había provocado algo de polémica en España. Es uno de los asuntos. Esta semana además también hemos visto el viaje a China de Pedro Sánchez para suavizar las tensiones comerciales, y ha llamado la atención porque ha pedido que
se podría reconsiderar las tarifas de la Unión Europea a vehículos eléctricos chinos, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que ha estado prácticamente toda la semana y sobre todo ha coincidido con el inicio de semana cuando digamos ha estallado todo el tema de Venezuela. Pedro Sánchez estaba en China, ha estado 3 días de visita en China, ahí se ha reunido con Xi Jinping. Estos primeros titulares eran ampliamente recogidos por medios internacionales como Euronews, como Reuters, como Le Figaro, Bloomberg, ABC News también, y ponían de relieve un poquito que era el segundo viaje a China de Pedro Sánchez en 18 meses y que tenía lugar en un momento de tensión comercial bastante significativa con China. Esto tiene que ver con el anuncio de la Unión Europea hace varias semanas o incluso algunos meses de que se iban a imponer tarifas del 37% sobre los coches eléctricos chinos para proteger un poquito a la industria europea, y esto que era una medida y una decisión que apoyaba a España entre otros países, pero que esto había irritado a China, que había respondido anunciando una investigación sobre las importaciones de cerdo europeas, ¿no? Para ver si estaban vulnerando la libre competencia, augurando que podría haber algún tipo de sanción. Lo que los medios internacionales ponían de relieve es que España es el primer país que exporta carne de cerdo a China, que es un sector que mueve una gran cantidad de dinero, y en este sentido pues Pedro Sánchez había sido el encargado de viajar a China, además de para favorecer otro tipo de intercambios comerciales, pues para intentar suavizar un poquito las tensiones que podía haber en este aspecto. Eran un poco los titulares al inicio del viaje, pero luego el propio presidente español ha sorprendido, según algunos ha roto un poquito las filas en la Unión Europea, pidiendo que se reconsideraran estas tarifas, ¿no? Pues Bloomberg, por ejemplo, lo ponía de relieve, el Financial Times también se hacía eco de que era un asunto de bastante calado, que en este cambio de posición de España con respecto a estas tarifas que se hubieran impuesto a los vehículos eléctricos chinos, pues podía cambiar, porque de hecho varios medios destacaban que Alemania también se había unido a la posición española y podía hacer que se reconsiderara o que cambiara esta decisión económica europea. Oye, también hemos visto como en el Financial Times aseguraban que Teresa Rivera podría ser la nueva comisaria de competencia, que es un puesto que conlleva un enorme poder, ¿no? Sí, ahora mismo en la Unión Europea se está librando esa especie de casi podríamos hablar de un juego de tronos, ¿no? Una especie de gran proceso negociador en el que todos los países se intentan mover para colocar a su comisario en el mejor puesto posible, ¿no? De hecho, estaba previsto que en este viernes mismo se anunciara la composición del nuevo equipo de la nueva comisión de Ursula von der Leyen. Sin embargo, se ha pospuesto, se ha pedido una prórroga para intentar pues que todo sea por consenso. Y fíjate que Teresa Rivera, que en este caso concreto tiene asegurado el puesto en la comisión, va a ser comisaria europea, pero todo indicaba que iba a ser la responsable de la agenda verde, ¿no? Por su trayectoria, por su perfil, incluso por el prestigio que tiene en Europa en este ámbito, pero parece que al final, pues en esta especie de puzzle que se está encajando, podría verse nombrada en un puesto de mayor poder. Es lo que decía al menos el Financial Times. Esto es lo que anunciaba, lo que decía el Financial Times, que suele tener buenas fuentes, pero no está garantizado, ¿no? Pero sí señalaba que el nombre de Teresa Rivera estaba circulando como en la mente, digamos, o en la estrategia que está siguiendo Ursula von der Leyen para ser la responsable de competencia, que tendría bastantes más responsabilidades o bastante más poder incluso que el que tendría siendo comisaria de la agencia verde, y que esto era en cierta forma un reflejo de la creciente influencia de España en la Unión Europea. Recordaban que también Nadia Calviño había sido elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Señalaban que pues sería una segunda figura española en uno de los principales puestos de la Comisión Europea, aunque el Financial Times señalaba también que esto podía, digamos, servir a los intereses del Partido Popular Europeo,
que tenía algunos recelos con que Teresa Rivera liderara la agenda verde, ¿no? Y preferían tenerlo un poquito ellos, un puesto que digamos que el comisario de este ámbito fuera alguien más de su cuerda, y esto de rebote pues podría impulsar a que Teresa Rivera ocupara este puesto, que ya te digo que tiene bastante poder y que se señala como uno de los puestos más importantes en la comisión. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Acompañar a un enfermo terminal, saber estar al lado, a veces sin decir una palabra, es una de las grandes cualidades que poseemos las personas. La película habla, entre otras cosas, no solo de la solidaridad sin límites del personaje de Julianne Moore, sino también de la decisión del personaje de Tilda Swinton de terminar con su vida cuando ésta solo le ofrece un dolor sin solución. Despedirse de este mundo limpia y dignamente creo que es un derecho fundamental de todo ser humano. No es un asunto político, sino humano. Y es desde la humanidad desde donde hay que abordarlo, aunque los gobiernos tengan que articular las leyes adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo. Sé que este derecho... Y toda la prensa internacional, Pedro Almodóvar, la prensa internacional ha puesto de relieve este León de Oro para Pedro Almodóvar en Venecia. Sí, la verdad es que ha sido uno de los grandes protagonistas también, justo junto a Venezuela, de titulares que han salido desde España en los medios internacionales. Todos los grandes medios se han hecho eco de este galardón que ha conseguido Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia, el León de Oro para esta película, la habitación de al lado, que ha conquistado al jurado, a la crítica. Se subraya además que es una película que ha pues hecho que se reactivara, digamos, el debate sobre la eutanasia. Es una película que trata de este tema. Almodóvar, de todas formas, es una figura que goza de un gran prestigio en la prensa internacional. Algunos hablan de él como que es el cronista de la España moderna, y que en este caso es un premio que le faltaba este reconocimiento. Pues es destacado en todos los medios internacionales. Primero por la figura, por la popularidad que tiene Almodóvar, y segundo por el hecho también, como te decía, ¿no? de que haya sido por una película que trata un tema tan de actualidad como la eutanasia, y que lo hace además con esa sensibilidad y con ese talento artístico. Hemos visto también en la prensa internacional que en estos días ha habido varias referencias al archivo judicial de la única causa por torturas en el franquismo que ha sido abierta en España, ¿no? Sí, esta semana hemos conocido la noticia de que finalmente la jueza que estaba investigando esta querella, que era la causa que había presentado Julio Pacheco, un estudiante en 1975 de 19 años que fue detenido por la policía franquista y torturado, y que después de la ley de memoria democrática pues presentó en 2023 una querella denunciando contra 4 de esos policías, denunciando esas torturas de las que había sido víctima. Es un caso que ya había llamado mucho la atención de medios internacionales, porque fue el primero que fue admitido por un juez bajo digamos el argumento de que podía tener que podía haber habido violaciones de los derechos humanos en este caso, y se admitió a trámite, ¿no? En este caso incluso llegó Julio Pacheco a testificar por este caso, convirtiéndose en la primera persona que testificaba en un juicio o en un juzgado por crímenes del franquismo. Había llamado bastante la atención en los medios internacionales, fue una noticia que recogieron. Ahora, sin embargo, se ha conocido el archivo de esta querella judicial, y se han hecho eco de ello The Guardian, la Libre Belgique, MSN, la televisión RTL, es decir, bastantes medios internacionales poniendo de relieve esto, ¿no? Que era la primera y la única investigación que se había abierto en España por los delitos de torturas durante el franquismo, y que sin embargo había sido finalmente archivada por un juez. The Guardian, por ejemplo, destacaba que el argumento de la jueza para archivar esta querella había sido la prescripción de los delitos, entre otras cosas porque era la doctrina que había prescrito el Tribunal Constitucional hace unos meses, y que prácticamente cerraba la puerta a que esto estos casos pudieran llegar a buen puerto. Pero lo que destacaba la prensa internacional
primero era que este caso sí había llegado a los tribunales y luego que Julio Pacheco había asegurado que apelaría y que llevaría incluso el caso a las últimas instancias, incluyendo la justicia europea. Bueno, pues es el retrato que ha hecho la prensa internacional sobre la actualidad en estos días en nuestro país. Pilar de la Peña, gracias Pilar, como siempre. Como siempre, gracias a la Resistencia. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las películas, del cine, a través de las series de televisión, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días en este cuasi otoño que está lleno de festivales con cosas muy interesantes para este plata o plomo, así que bueno, yo creo que viene una buena temporada de recomendaciones. Un montón, porque tenemos en cartera un montón de cosas, algunas propuestas tan interesantes como la de esta semana que me recomendabas, porque yo te diré Marco, la película sobre Enric Marco. Recordaréis, el presidente de Amical, de Mauthausen de España, esta asociación de víctimas de los campos de concentración republicanos españoles que fueron enviados a campos de concentración y que resultó que toda su biografía era un fraude. Y ahora hay una película sobre esto, dirigida por Aitor Arregui, Jon Garaño, y con el reparto como protagonista de Eduard Fernández, que está absolutamente fabuloso. Y yo te voy a decir que cuando me has dicho que te interesaba hablar de esto, que la viésemos, que tú la habías visto, que te había fascinado, a mí es una película que me daba un poco de pavor el tema, porque es un biopic, conozco bien al personaje, conozco bien la historia. Es fabulosa, fabulosa la película. Es verdad. Fui en ese tren, pero ¿qué podía hacer? Tenía que salir del país, la policía me estaba persiguiendo, fue la mejor manera que encontré de salir del país, pero después, ¿por qué terminé en Flossenburg? Porque me rebelé. Rick, seguro que estuviste en Flossenburg. No, eso no te lo permito, ¿eh? No sé, al final resulta que tampoco estoy en Flossenburg. Hombre, claro que estoy en Flossenburg, ahí lo tenéis. La peli es increíble. Yo, tengo la suerte de haber leído el libro de Cercas, que creo que es como del 2014 o 2015, El impostor. Sí. Y ahí descubrí en realidad este personaje, hace ya casi 10 años de ese libro. Pero bueno, básicamente lo que tú has dicho, este es un hombre mayor que durante mucho tiempo sostuvo una gran mentira que le llevó muy, muy lejos, como vamos a contar ahora, y representaba a la asociación de represaliados españoles que habían ido a Alemania y que les habían metido también en campos de concentración. Claro, tenía una historia muy montada que de repente un historiador bastante joven empieza a rascar en la asociación y se da cuenta de que su presidente, es decir, Enric Marco, hay datos que no coinciden y según va avanzando su investigación le avisa incluso. Esto ocurrió, no es solo un libro, no es solo una película maravillosa, como tú has dicho, con Eduard Fernández y con Natalie Poza, sino que ocurrió y bueno, es verdad que podrías pensar, bueno, es una historia real que conocemos, sobre la que además hay un libro que en este caso yo me he leído, bueno, pues aún así la peli me parece espectacular, tanto que ha sido una de las preseleccionadas para los Oscars. En Venecia ha recibido una gran ovación también y seguramente que en Donosti les pase lo mismo. Sí, porque el preestreno ha sido ahí en Venecia. ¿Y sabes lo que me ha gustado? Que más allá de la historia, que la historia en sí es apasionante porque revela una naturaleza humana, como decía Javier Cercas, que sale también en la película, la presentación de su novela, la presentación del libro, la irrupción de Enric Marco en una de las presentaciones de Javier Cercas, el lío que montó, bueno, todas las... Decía lo que revela del alma humana, cómo alguien es capaz
de vivir en la mentira, de dejarse arrastrar durante muchos años, de ir creando una bola gigante, incluso de no saber cuál es la salida, pero también revela algo del carácter, de la arrogancia de Enric Marco y cómo él mismo se envolvía en sus propias mentiras y en esa huida hacia adelante permanente, ¿no? A mí me gusta mucho cómo han retratado el carácter, me parece que es de una habilidad muy potente. Sí, es una historia muy bien contada precisamente por eso, ¿no? Porque hasta que este historiador joven, Benito Bermejo, empieza a indagar, nadie se había parado a pensar en algo así, porque no es que no te está mintiendo sobre algo banal, ¿no? Es que él presidía una asociación de gente muy mayor, algunos de ellos acababan de fallecer, bueno, pues porque son de esa generación, ¿no? Nada menos que en los campos de concentración. Imaginaros de qué edad estamos hablando. Te parece como imposible, ¿no? Que alguien se invente eso, que se lo invente con todo lujo de detalles y lo que revela el personaje es que tiene un ego increíble, que solo quería figurar y que el único hueco que vio para figurar y también un poco para limpiar su pasado, porque él sí que estuvo en Alemania, pero fue de voluntario y precisamente al otro lado, no a quienes fueron víctimas del nazismo, ¿no? Entonces, bueno, un intento de limpiar y de que en España ya hubo una época tras la dictadura y en la transición que lo que molaba era ser o haber sido estar en contra, pues él se monta esta película, pero engaña a su familia y engaña a todo el mundo. Y luego hay, como tú dices, cameos, ¿no? Pues aparte de que aparezca cerca, se menciona aparte del equipo de y el propio Zapatero, porque todo esto estalla a muy pocos días de un gran acto que iba a haber en Mauthausen, precisamente, en uno de los campos de concentración, donde el discurso era suyo y donde el presidente del gobierno entonces pues iba a estar presente, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos visos de realidad y toca mucho también el tema de la memoria, ¿no? El empeño que había de ese gobierno de demostrar que la memoria era algo importante y esto les podía hacer muchísimo daño. Pues había mucha preocupación también de si contarlo o no, porque parecía que se podía llevar por delante muchas cosas. ¿Sabes que el historiador que desenmascaró a Enric Marco en el año 2015 en una entrevista en la SER, es que además este es un caso que yo seguí muy de cerca porque incluso tuve la oportunidad de entrevistar a Enric Marco después de que se destapase todo aquello para el programa de Gabilondo. Y el historiador en el año 2015 dijo que hay más casos similares. Que estos casos suelen ser una excepción, pero que hay otros casos de personas que se hacían pasar. Claro, en ocasiones también era para cobrar algún tipo de subvención, de pensiones, sí, por las víctimas, etcétera. Pero ha habido casos, y de algunos españoles ha habido otros casos en otros escenarios, en otros momentos concretos. ¿Te acuerdas de la española que se hizo pasar por una víctima del 11 de septiembre? Del 11, sí, me acuerdo perfectamente y se tardó tiempo también en desenmascarar. Es que, claro, al final, desde el punto de vista del humano normal, nos parece como increíble, ¿no? Montarte una película como esta. De hecho, Enric Marco no lo hacía por dinero, lo hacía por tener un reconocimiento social, ¿no? Pero como tú dices, bueno, hay imágenes reales de Pujol poniéndole una medalla, bueno, esto otro que hemos contado, ¿no? Del acto público tan importante que se celebraba. Al final, unos por ego y otros por otra cosa, pero afortunadamente también hay gente que verifica y se encuentra con que esto es no solo una chapuza, sino que es mentira, ¿no? Pero decía Cercas, claro, los grandes personajes, tanto para películas como para novelas, tienen que ser personajes complejos, tienen que ser personajes muy policromados, con historias difíciles. Y decía Javier Cercas que en el fondo es la historia de el pequeño impostor que llevamos todos dentro, que se ha retroalimentado, que ha crecido de forma gigantesca y que luego no ha sabido, que le apasionó esa parte humana. Claro, eso llevado a lo patológico, porque durante 30 años estuvo manteniendo la mentira incluso frente a su familia, porque tuvo que confesar a su propia familia que toda aquella historia era mentira. En la película cuentan que tenía otra familia, yo ese pasaje no lo conocía, pero que hasta en eso había mentido, ¿no? Que también tuvo una primera mujer y que también con algún hijo y abandonó a aquella familia y no lo sabía su familia. Bueno, y me han contado del equipo de la peli, que es un proyecto que ellos tienen en la cabeza desde hace 20 años. De hecho, hay un documental que creo que también está en Filmin, anterior a la peli, que se va a poder ver en cines desde noviembre. El equipo de la peli me ha dicho que llevan 20 años en este proyecto y que también ha sido bastante thriller, es un término mío, no que lo hayan utilizado ellos, pero que también con ellos. Es decir, que al final este personaje está tan acostumbrado a funcionar en la mentira que la aplica y la dispersa hacia todos, ¿no? Claro, porque él falleció hace un par de años, falleció hace relativamente poco. Claro, ya la historia era conocida, pero él intentaba ir limpiando en la medida de lo posible, porque decía, hay algunos pasajes de mi biografía
en los que sí padecí mucho sufrimiento. El problema es que como había mentido tanto en todo, pues ya nadie sabía distinguir, ni él mismo, la verdad. Pero me parece alucinante cuando la asociación lo conoce el dato de que su presidente, a quien le rendían un cierto respeto, tiene esta biografía y es todo mentira. La reunión con él es alucinante. La interpretación es brutal, me parece. Sí, Eduard Fernández siempre está en un nivel estratosférico, pero claro, haber superado incluso a otras de sus interpretaciones, porque además no es solo el físico, no es solo aparenta un hombre muchísimo más mayor de lo que es él, ¿no? Biológicamente, pero es que él está increíble, o sea, es increíble. Y luego ellos son los directores también de La Trinchera Infinita, que también hemos hablado de ella aquí. Bueno, wow. A mí me parece, sí, me parece un peliculón muy recomendable. Quien pueda ir al cine y le guste ver estas películas en cine, esta lo va a estar, así que bueno, yo creo que es una buena apuesta para empezar a recomendar cosas. Sí. Marco, la película, la fecha de estreno es este año, así que reciente. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Pues tiempo para los videojuegos en la cafetera, para el entretenimiento digital y para todo lo que lo rodea, en un momento de enormes avances, de grandes cambios y también de algunas polémicas en todo este sector. Sabéis que esta es una sección además que se configura de la mano de los oyentes de la cafetera, que van proponiendo temas a través del grupo de Discord. Si queréis acceder, radiocable.com/Discord, y ahí se habla sobre videojuegos, hay un montón de propuestas y también, entre otras cosas, pues se van organizando los voluntarios para esta sección Enjoy the Silence. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Oye, muchas gracias en primer lugar. Hoy además me decías, Enjoy, dice, bueno, me gustaría hablar de la PS5 Pro, que ha iniciado una polvareda enorme en el público por varias razones, algunas de ellas pues el precio, pero también porque viene sin algunas prestaciones muy importantes. La PS5 Pro. Primero, la PS5 Pro, que es una consola. Sí, es una consola que es la versión mejorada de la PlayStation 5 base, que es el modelo salido en el año 2020, pero esto de mejorado realmente no tiene mucho, tiene más verborrea, vamos a decir, para intentar vender el producto que algo de realismo. Este pasado martes se presentó la consola y normalmente esto, para los oyentes que no lo sepan, se suelen hacer revisiones de las videoconsolas desde los años 90, es decir, Nintendo, sin ir más lejos, fue la que instauró esto. Y la última revisión que tuvimos de una consola importante fue la PlayStation 4 en el año 2017, pero por necesidades de la propia consola. Como la consola PlayStation 4 nació en plena crisis económica, digamos que los componentes de la consola no eran lo suficientemente buenos y óptimos, y entonces se necesitó hacer una revisión porque había directamente juegos que cuando tú encendías la consola parecía un reactor nuclear. No era capaz de moverlos sin sonido. En este caso, se supone que es para mejorar lo que es la resolución y la tasa de imágenes por segundo. Entonces, claro, cuando te lanzan que la PlayStation 5 te va a mejorar lo que se supone que ya te prometían con juegos anteriores y con 3 mejoras que no son suficientes a nivel técnico, pues ya te hace sospechar. Además creo que parte de un precio enorme, que eso también ha provocado bastante revuelo, ¿no? Claro, y esta es la punta de lanza del problema. Quiero decir, si fuese una subida de resolución y de tasa de imágenes que, yo que sé, costara unos 50 o 100 euros más, se podría medio llegar a entender teniendo en cuenta que esto es un producto que en realidad, vamos a decirlo claro, evidentemente las consolas no son un producto de necesidad, pero
si lo que quieres es mejorar las prestaciones de los juegos, obviamente vas a querer aspirar a algo más. Es un poco como los que se compran los móviles de Apple, que siempre van a querer comprarse los mejores modelos. Bueno, pues en este caso es muy parecido. Pero es que estamos hablando de una diferencia del modelo estándar, insisto, de hace 4 años, es decir, estamos a mitad de generación, porque recordemos que las generaciones son de 7 años, más o menos, de 350 euros de margen. La consola PlayStation 5 es que salió a 550 con lector de disco y a un poquito menos sin lector de disco. Pero es que en este caso estamos hablando de una consola por 800 euros sin lector de disco, que encima el lector te lo tienes que comprar aparte, que cuesta la friolera de 120 euros por separado, y ni siquiera tienen el detalle de venderte una peana para poner la consola en estado vertical. Y la peana es que vale otros 30 euros. Es decir, es que nos movemos a 950 cuando la PlayStation 4 Pro, por ejemplo, es que costó 400, que fue exactamente el mismo precio que costó la PlayStation 4 base cuando salió. Es decir, en una diferencia de 4 años, el producto base disminuyó de precio, que es lo que normalmente se suele hacer, mientras que el producto, digamos, élite o versión superior, se mantiene al mismo precio de salida de cuando salió en su momento. Pero es que en este caso ni siquiera ha habido un descenso de la PlayStation 5. Y de hecho hay una noticia curiosa que acaba de salir ahora mismo, que es que la gente está empezando a especular con la bandeja de disco. Están empezando a comprarla desde la tienda oficial de PlayStation, supongo que, como digo, para especular de cara a aquel incauto comprador o que no quiera comprarlo, digamos, en la tienda digital y que le puedan clavar perfectamente el doble o el triple de lo que vale ese lector. Es una auténtica vergüenza, que por lo menos ni siquiera incluye la peana. Para que se haga un poco la gente a la idea de lo horrible que es esto para el consumidor, porque esto es una noticia nefasta. Esto tiene 2 consecuencias. La primera es que, claro, al vender el producto a 800 va a parecer que el modelo original de 550 ya es barato, que estamos hablando de una morterada de 550 euros. Sí. Con lo cual, ya el problema que tiene es que el siguiente lanzamiento, que estamos esperando precisamente la Nintendo Switch 2, es que como sigan en estos estándares, es que te pueden colar la consola de salida por unos 500 euros, cuando el modelo original, la Switch original, es que valía 330 euros. Y la segunda derivada es que Sony esto lo está intentando hacer porque cree que puede, porque ya se ha acostumbrado a colar prácticas predatorias para los consumidores, como es, por ejemplo, pagar por jugar online. Esto no está en los juegos de PC, y esto lo instaló en realidad Microsoft, pero Sony es la que más ha subido el precio. Pero es que PlayStation 3, es decir, hace 2 generaciones, la consola salió de salida en pleno 2006 por 600 euros. Cuando su modelo anterior, la PlayStation 2, la que conocemos todos, sobre todo porque es el lector de DVD más famoso que ha existido, costaba solamente 350. Y encima tuvieron la soberbia de decir que la generación empezaba cuando ellos dijeran. ¿Y esto por qué era? Porque como habían pegado tal pelotazo con su anterior consola, digamos que querían marcar los estándares. Y esto es lo que nos tememos todos. Que estos 800 euros sean la punta de lanza de una nueva cantidad de políticas predatorias para los consumidores y que las vayamos a pagar. Porque es que este año, sin ir más lejos, ya hemos tenido alguna movida con Sony. Hemos tenido cierres de empresas, de estudios, 5 días antes de haberse hecho una foto con el presidente de la propia compañía, habiendo sido despedidos 900 trabajadores. Y hemos tenido hace unos días encima las declaraciones del presidente de Sony en Europa diciendo que los despidos de los trabajadores no se circunscriben a que las empresas les apetezca despedirlos, sino que se debe por motivos económicos, que hasta ahí vale, pero es que tienen la desfachatez de decir que ese tiempo lo pueden invertir para irse a un Uber o a la playa o a descansar. La arrogancia de algunas compañías que ven en esa posición dominante y que se permiten subir los precios a unos niveles absolutamente fuera del alcance de muchísima gente, ¿no? Y es que salimos perdiendo todos porque es que antes los móviles, recordemos que los móviles no costaban el precio que valen ahora. Es que fue una empresa, llamémosle Apple, quien hizo este tipo de medidas y ahora las estamos pagando todos. A esto es a lo que me refiero por lo que es tan peligroso.
Claro, totalmente. Pues Enjoy the Silence, te agradezco muchísimo. Enjoy, polémicas en torno a este lanzamiento a la PS5 Pro que se lanza al mercado con unas cuantas debilidades. Enjoy, gracias como siempre. Nada, un besazo. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Abrimos la biblioteca de la cafetera, ya sabéis que cada semana, paseando entre las estanterías con los libros en las manos, algunos de los que recibimos aquí en la cafetera también, muchos de los cuales los socializamos y los entregamos a los oyentes, otros son recomendaciones. Y un libro que ha tenido una repercusión extraordinaria ha sido Los escorpiones de Sara Barquinero. Efectivamente, de hecho, incluso en bibliotecas, en la mayoría de bibliotecas en las que he estado mirando yo, aquí en Madrid, donde está el estudio de la cafetera, está agotado y con colas de meses, incluso en los libros virtuales. Y tú que estás terminando de leerlo, ¿por qué crees que ha conectado tan bien? Porque creo que ha conectado muy bien generacionalmente. Uh-huh. Habla de algunos problemas, la salud mental, habla hasta de Tinder, habla de cuestiones generacionales, pero ¿por qué crees que ha conectado tan bien? Efectivamente, de hecho en la novela nos vamos de cita Tinder, que una cita Tinder que acaba por no ser cita Tinder y acaba con una invitación a un entierro, porque el chico con el que quedaba la chica de la novela, que es una de las principales protagonistas, se ha suicidado. Y ella, junto con otro chico al que conoce recientemente, decide investigar qué ha pasado y se meten en el mundo de la conspiración. Y yo creo que conecta mucho con mi generación y con demás cosas. Habla de los creepypasta, de la teoría de la conspiración, que ahora mismo en internet está efervescente, y habla mucho de la ansiedad y la depresión y si estamos tan cansados, esa sensación de cansancio que hay ahora instaurada en nuestra sociedad, tiene que ser por algo, alguien nos está engañando. Y entonces Sara Barquinero coge y se monta su propia teoría de la conspiración para intentar averiguar qué está pasando. Sara y Tomás se ven envueltos en el entramado de una teoría de la conspiración dirigida por los poderes políticos y económicos que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis, de mensajes subliminales en libros, de videojuegos, de música, para inducirlos al suicidio. Y ambos llevan a cuestas desequilibrios emocionales y, mientras se va tejiendo esa relación entre ellos, deciden investigar sobre esta secta. Bueno, recibimos en el estudio a Sara Barquinero. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Sara Barquinero, muy buenos días. Buenos días a los dos. Oye, muchísimas gracias por acudir a esta llamada que te hacía Clara Nuño, porque Los escorpiones ha sido una auténtica sensación de libro. Bueno, no sé qué decir, pero sí, estoy muy contenta. Sabes que la dinámica del programa, estamos sentados en una sala y alrededor hay mucha gente, muchas sombras silenciosas de numerosos oyentes que se sitúan para conocer alguna novedad literaria. Te vamos a pedir que nos hagas una sinopsis de tu novela, que nos hagas una descripción un poco de cuál es la historia que retratas. Pues en esta novela me interesaba la conexión entre la depresión y la enfermedad mental y las teorías de la conspiración. Entonces, para hablar de este tema, me inventé yo mi propia teoría de la conspiración y puse a unos personajes que estaban en una situación delicada, ya fuera a nivel simplemente espiritual o a nivel fáctico, de que tenían problemas graves en su vida, enredados en una conspiración que descubrían a partir de Internet. De hecho, a mí lo que me interesa mucho de tu novela es que tu novela empieza con una cita que no ocurre y la cita acaba convirtiéndose en una invitación para un entierro. Y en una novela abordas preocupaciones generacionales y universales, la depresión, la obsesión también, porque hablas de dos personajes que son muy obsesivos y que para no excavar en sus vidas deciden excavar en la vida de otra persona. Y a través de la historia, porque también hablas un poco, trasladas al lector a la Italia del posfascismo y demás, y quiero que me cuentes un poco cómo ha sido abordar un proyecto tan ambicioso, cuánto tiempo has estado trabajando en él y cómo has ido transitando tú de esta novela. Pues yo la primera idea de la novela la tuve ahora unos 10 años, yo tengo 30, así que tenía solo 20, no tenía como grandes capacidades de escritura, así que la dejé aparcada un tiempo porque no me salía bien, solo
solo han permanecido unas pocas líneas de ese primer intento. Y fue hace unos 7 años, yo estaba pasando por un muy mal momento personal y me venía bien tener algo con lo que obsesionarme. Así que la largura y la complejidad que pueda tener a mí me vino estupendamente. Era lo que me sostuvo durante un tiempo y luego ya yo estaba mejor, pero seguía con el proyecto en mente y ayuda mucho tener como algo que te acompaña siempre en este mundo tan cambiante, que te cambias de piso, te cambias de trabajo, te cambias de novio. Pues yo tenía siempre mi libro y eso estaba súper bien. Wow. Porque sí que no es la primera vez que escuchamos, Patxi Freites nos contaba también aquí con su novela que partía de la necesidad de expiar sus demonios y entonces empezó a escribir precisamente para poner en el papel una etapa por la que estaba pasando, una etapa angustiosa que se convirtió en una novela. La raíz de la angustia que se expresa en el libro y esto que abordas de la depresión, ¿tiene que ver con tu estado emocional de entonces o no? Tiene que ver, pero a mí se me da realmente mal contar mi propia vida, así que tengo que inventarme metáforas mucho más graves. Por ejemplo, en aquella época yo había sufrido un desamor e intenté, por no estar sola, tener una serie de citas Tinder a ver si me funcionaba. Simplemente fueron unas malas citas y yo ya me puse a inventar. ¿Y si quedase con alguien por Tinder y no viniera porque resulta que se ha suicidado? O sea, ya como darle un salto más a mi propia vida, que era mucho más aburrida que lo que es la novela. Y además, una de las reflexiones que aborda la novela, porque también quiero incidir en que tú, además de escritora, eres filósofa, y una de las reflexiones pretende responder al aforismo de Nietzsche, el de ¿qué hacemos ahora que Dios ha muerto? Y tú respondes con teorías conspirativas, con videojuegos que inducen al suicidio, drogas auditivas, orfidales a casco porro, aislamiento social, foros en la red de los más oscuros, porque hablas también mucho de la deep web, de los creepypasta. Entonces, yo quería preguntarte si son las miserias humanas nuestro lado más interesante. La verdad es que no creo, espero que no sean lo más interesantes y que se puedan escribir novelas bonitas sobre temas bonitos. Sin embargo, a mí como lectora, y al fin y al cabo una escribe lo que lee, lo que más me gusta es cuando un texto me lleva a la oscuridad de la condición humana y luego me ayuda a salir. Entonces, en cierto modo, para mí fue eso, el libro. Has hecho una alusión a cuando comenzaste el proceso del libro, decías, igual era muy joven para esto, no tenía las condiciones para poder escribirlos, y has establecido esa relación por la que yo no te iba a preguntar, porque es verdad que eres una escritora joven que está teniendo mucho éxito esta novela. Yo siempre he pensado que no tiene por qué estar relacionada la experiencia vital con la capacidad literaria, porque hay gente muy, muy joven, auténticos niños que tienen capacidad de expresar cuestiones sobre su mundo que son muy interesantes incluso para otras generaciones. Pero que hagas esta reflexión me llama la atención. ¿Hay momentos vitales en los que se puede ser mejor escritor que otros? No sé, yo diría que la mayor parte de los narradores alcanzan su madurez cuando tienen unos 40 años o más, si miramos como los grandes libros de los grandes escritores. En la poesía sí que es más común que el primer libro sea el mejor o el que luego más le gusta a los fans. Sin embargo, en mi caso, la cosa era que yo quería hacer una novela muy larga, con muchas voces, muy ambiciosa, y con 20 años yo había escrito un ensayito de 3 páginas para la carrera y poco más. Entonces, no es tanto una cuestión de juventud, sino de inexperiencia por mi parte. En ese momento, vamos. Porque ha habido grandísimos escritores que eran muy jóvenes. Es verdad que ahora en el mundo moderno parece más difícil porque también la gente, vivimos muchos más años y las trayectorias son más largas, ¿no? Pero... Y hablando de gente joven, tus protagonistas son gente joven, pero son adultos, están hartos, están quemados, anclados en el pasado, sin futuro, enganchados a las obsesiones como vía de escape. Y tú juegas un poco con esto de la teoría de la conspiración, que además ahora estamos en un momento que en Internet la teoría de la conspiración, sobre todo en política, está a la orden del día, bajo la tesis de si nos sentimos tan cansados e insatisfechos es porque alguien nos engaña. ¿Ese es tu retrato de los millennials hoy en día o cuál es tu tesis ahí? No creo que sea una cuestión solo de los millennials. Creo que en general, desde que el mundo es mundo, siempre estamos más que dispuestas a que alguien nos diga que hay un gran enemigo, que es un enemigo que no se puede derrotar y contra el que no se puede luchar, y lo único que puedes hacer es saber que eres débil e impotente. De hecho, las primeras grandes teorías de la conspiración no son propias de los millennials. Bueno, existen desde hace siglos, pero por ejemplo, pensando que fue hace nada el 11S, eso no podríamos llamar una conspiración millennial, ¿no? Entonces creo que siempre buscamos que nos quiten responsabilidad. Por ejemplo, si tú piensas que el mundo va mal porque hay una serie de masones Illuminati que lo controlan todo y tú no puedes hacer nada, es una excusa perfecta para no moverte. En lugar de si es simplemente una cuestión política
puntual que podrías manifestarte, hacer un boicot, votar diferente, etcétera. Un poco lo de Hannah Arendt, la banalización del mal, ¿no? Lo de que hay algo superior, por lo tanto yo me quedo aquí sentadito. Exactamente, y encontraba esa misma estructura de pensamiento en la depresión. Cuando estás deprimida, como diferencia de simplemente estoy mal porque se ha muerto mi padre, estoy mal porque me ha dejado mi pareja, etcétera. Cuando estás deprimida, lo que te parece es que estás en una situación insuperable y que de hecho no quieres superar, ¿no? Entonces vi ese paralelismo a la hora de enfrentarse a los problemas. El regocijo en el propio dolor, hay que estar mal también tiene su encanto, ¿no? Es un poco así. Claro, pero estar mal políticamente también tiene su encanto. El mundo es una mierda y cada vez va peor. Entonces simplemente yo lo digo y no merece la pena hacer nada. Por eso no voy a reciclar, porque total el mundo se va a acabar en 100 años, ¿para qué voy a reciclar, no? Es como el mismo esquema de pensamiento. La novela ha provocado algún debate, alguna polémica. ¿Cómo te sientes en el epicentro? Porque hay... Bueno, supongo que cualquier obra que tiene un cierto éxito suscita algún debate, pero ¿cómo te sientes? Pues a ver, yo la verdad intento no leer nunca nada, ni bueno ni malo, de lo que se dice de mi novela, porque bueno, si no tampoco. me volvería loca. Estaría pendiente, mirando, esta es buena pero no tan buena como la otra. O anda, ayer salió una buena y hoy no ha salido ninguna. Vamos, me llevaría al delirio. Y lo mismo con las malas. De todas formas, en realidad es siempre de agradecer que alguien se quiera leer tu libro, aunque sea para criticarlo. Pues bueno, ahí está. Que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Lo importante es que hablen. Más o menos, y que yo no me entere de lo que dicen. Sí, y ya para ir cerrando, leyendo tu novela, bueno, tú además lo citas al principio, está claro que una de tus principales inspiraciones es La broma infinita de Foster Wallace, y que es una novela sobre la adicción, mientras que la tuya sobre la obsesión, y me gusta mucho la cita al comienzo de la novela, que la voy a leer, que dice: hay algo más que es extraño pero cierto, en las trincheras cotidianas de la vida adulta en realidad no existe el ateísmo, no existe tal cosa como no adorar, todo el mundo adora, la única opción que tenemos es que adorar. ¿Por qué crees que el ser humano desposeído, descreído, incluso depresivo, siempre se tiene que aferrar a algo? Yo creo que dos cosas. Para empezar, es un efecto foco. Siempre tenemos que enfocarnos en que nuestras vidas tienen sentido, sea a nivel estúpido como, no, esta persona me ha tratado mal porque en el fondo me odia, le gusto, etcétera. Tenemos como que hacer un relato, no podemos aceptar que somos indiferentes, como a un nivel ya más global en el cual la historia debe tener un sentido, la existencia debe tener un sentido. Hay soluciones que han pasado por la religión, hay soluciones que han pasado por la conspiración, pero incluso aunque seas ateo o atea, eres presa de lo que Kant llamaba la esperanza racional, que es la esperanza de que el mundo acaba teniendo un sentido. Oye, estás teniendo una promoción, acabas de volver de México, tienes que ir a Marruecos dentro de unos días, la experiencia también de la presentación del libro en diferentes lugares, ¿qué tal? A mí en general todo lo que tenga que ver con encuentro con lectores me gusta. Dar yo charlas magistrales, eso ya a lo mejor no me gusta tanto, pero el encuentro siempre está bien. Creí que ibas a decir al contrario. Y además más cuando me escuchan con atención. En mi caso es así, a mí me gusta que se me rinda pleitesía. Pero bueno, Sara Barquinero, Los Escorpiones, gracias de verdad de corazón por venir al estudio de La Cafetera. Enhorabuena por el éxito. Muchas gracias a los dos. Gracias.